Bueno, las invito a orar. Acompáñenme por allá. Amado Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la palabra que tú revelaste a tus profetas en nuestra lengua. Qué privilegio tan grande, Señor, tenemos. Gracias, Padre, porque allá mis hermanas están reunidas y desde acá también tú me permites transmitir el mensaje que tú diste a tus profetas hace tantos años, Señor. Pero aún así es un mensaje relevante para nuestro tiempo, para las mujeres que están allí, Señor, y para todo el que tenga tu palabra y la pueda leer. Gracias por eso, Señor. Ayúdanos a ver esa riqueza en tu libro de Zacarías, Señor, y ayúdanos a responder como tú quieres en base a este tema. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, me gustaría abarcar algunas cosas, hermanos, de este libro y contarles que a modo de nivel personal, yo quería leer el libro, bueno, todo el Antiguo Testamento, porque de eso se trata más que nada nuestro trabajo principal aquí. Nuestro ministerio se trata de acompañar a los traductores de la Biblia que están haciendo el Antiguo Testamento en Nomatsienga. Entonces, mientras más nos empapemos del Antiguo Testamento, eso nos va a ayudar para ayudarles a ellos en su idioma y poder explicar mejor los pasajes. Entonces, yo sí había leído varias veces el libro de Zacarías, pero nunca lo había estudiado tanto como ahora. Y les tengo que confesar que realmente hubo un momento y algunos días que yo paré y le decía al Señor, está muy difícil esto, no estoy entendiendo nada, pero pusiste esto en mi corazón de poder compartirle sobre esto a las hermanas y no estoy pudiendo conectar las ideas, cómo es que de aquí pasa otra cosa, hay escritos muy raros aquí. Entonces, bueno, conversé también con mi esposo y me dijo, pero ¿tú quieres enseñar eso? ¿Crees que es lo que el Señor quiere enseñar? Y le dije, sí, eso es. Entonces, ya, sigue adelante y gracias a su ánimo también, eh, me, me recomendó especialmente que buscara comentarios acerca del contexto histórico y político. Entonces, eso me ayudó un montón para poder entender, ¿por qué Zacarías habla de estas cosas? Y de todas maneras, en este tema, mi misión principal, mi objetivo es darles como este panorama, ¿cómo se llamaría? Como darles bocaditos, ¿no? Dejarlas con ese gustito de, me parece muy poco, o, o fue como más superficial, pero me gustaría ir más profundo. Esa es la idea, hermana, como abrirles el apetito, sobre todo en torno a lo que está en los profetas menores, a lo que está en las historias que son más largas en el Antiguo Testamento. Y entonces en esta oportunidad vamos a ver qué les dijo el profeta Zacarías a su pueblo en ese tiempo, que de una vez ya les cuento que fue esto escrito en el año 520 antes de Cristo. En el primer versículo, estoy haciendo mi estudio con la Biblia traducción al lenguaje actual, que es un poco más fácil de leer. También lo leí y lo escuché en otras versiones, pero me quedé con esta porque me pareció más fácil, sobre todo porque estaba difícil para mí la lectura solamente en Reina Valera. Así es que, bueno, entonces el versículo 1, acá dice, yo soy el profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Idó. El Dios Todopoderoso me habló en el mes de Bul, versículo 2 también, durante el segundo año del gobierno de Darío, rey de Persia. Bueno, entonces la notita aquí me dice que en este mes se trataba de, bien, según el comentario que estuve leyendo, me ayudó mucho, dice que esto fue escrito, exactamente se puede registrar, el 15 de febrero del 519 antes de Cristo. Perdón, hay dos fechas que están acá. Todo el libro de Zacarías se puede situar entre el 520 y el 518 antes de Cristo, pero los últimos capítulos del 9 al 14, esos no tienen una fecha registrada. Pero lo que me pareció bien interesante de esta fecha que está escrita
Aquí dice el comentarista que se lo dice cuando está en el versículo 7, habla de estas primeras visiones que fueron una semana antes del año nuevo, entonces, de ellos, ¿no? Pero lo interesante era que en este año nuevo, o al comienzo de ese mes, el primer mes, ellos hacían planes de reconstrucción y restauración de los templos. Entonces, esta visión que viene cuando les está animando el Señor a Zacarías y a todo el pueblo para que reconstruyan el templo, viene justo en el tiempo oportuno, como cuando uno hace las resoluciones de Año Nuevo. Entonces, justo como que esas prédicas que uno recibe claramente le apuntan a empezar bien el año. Entonces, eso fue interesante, que justo esa visión vino en el tiempo en que en esas culturas hacían estas reparaciones de los templos. Bueno, ¿qué más le puedo comentar? Zacarías junto a Ageo estuvieron predicando en el mismo tiempo. Ellos predicaron en Jerusalén para los que habían sido vueltos del exilio en Babilonia. ¿Y por qué fue así? Porque ya podían salir, porque bajo el imperio de los persas, es decir, los persas conquistaron a los babilonios y ellos les dieron permiso para regresar y reconstruir su templo. Pero lo que también había discernido el profeta Ageo era problemático, porque aunque volvieron a reconstruir la ciudad, el templo y toda su vida, al parecer los israelitas se estaban dedicando más a sus propias casas y todavía tenían destruido el templo, que había sucedido estos 70 años atrás. Entonces esos eran problemas y lo que parte diciendo Zacarías es que deben arrepentirse. Entonces les dice, ahora vuélvanse ustedes a Dios y Dios se volverá a ustedes. También un dato interesante sobre el libro de Zacarías es que el nombre Zacarías en hebreo significa Dios recuerda o Dios se ha acordado. Entonces, las profecías en cuanto a que el tiempo del exilio en Babilonia duraban 70 años, habían sido reveladas a el profeta Jeremías. Entonces, eso había sucedido bastante tiempo antes, pero lo interesante es que a este profeta llamado El Señor Recuerda, nos da cuenta de que el Señor está atento y tal cual como él dijo, 70 años van a estar fuera, 70 años sucedió así y ellos regresan. Bien, ¿qué es lo más interesante de este libro de Zacarías también para mí? Es que pertenece a un género que es difícil, y yo me di cuenta después de escoger este libro. Pertenece al género de la apocalíptica, es decir, es como si yo hubiera querido intentar predicarles de Apocalipsis y realmente es difícil, porque tiene muchos símbolos, tienen esta cualidad de que los profetas recibían una visión y había un ángel de Dios que les iba explicando esas visiones, iba dialogando con él y especialmente preguntándole, ¿qué ves aquí? ¿Qué es? Y entonces el profeta pregunta, ¿qué significa? Y el ángel le va respondiendo. Todas estas visiones se encuentran entre los capítulos 1 y el capítulo 6. Luego viene una parte de conclusión y de llamado al arrepentimiento y lo que Dios quiere verdaderamente del ayuno y del ayuno espiritual realmente. Eso está entre los capítulos 7 y 8. Y la última parte del libro de Zacarías está entre el capítulo 9 y el capítulo 14, y ahí se acaba. En, esta, en estos últimos capítulos hay una serie de poesía y profecía con la doctrina, la enseñanza y la esperanza sobre todo hacia el reino mesiánico, es decir, cuando venga el reino de Dios con su Mesías, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el juicio para las naciones? ¿Cómo va a ser ese reinado universal? Y hay otra vez, como digo, poesía y hay otras figuras también, pero ya no hay visiones, digamos. Solamente las visiones se encuentran entre los capítulos, como les dije, 1 y 6.
Y lo que es muy interesante y a mí me encantaría poder proyectar es que a nivel general este panorama tiene una estructura muy hermosa. Antes de mostrárselas, se las tengo que intentar mostrar con mis manos. Son eh, ahí, son 8 visiones y esto tiene una estructura de quiasma o una bisagra, que es una palabra más conocida. Entonces, como una bisagra se abre, ¿no? Como en una puerta. Imaginemos entonces que esta es la bisagra de las visiones que recibió Zacarías. Y entonces esta es la número 1, la 2, la 3, la 4, 5, 6, 7 y 8. Lo interesante es que la 1 se relaciona con la 8, la 2 se relaciona con la 7, la 3 se relaciona con la 6 y la 4 se relaciona con la 5. Esta estructura les ayudaba a los judíos especialmente a poder recordar esas historias oralmente y transmitirlas. Entonces, como que ellos podían grabar mejor esas memorias y esos mensajes y así transmitirlas. Y lo central entonces es la visión 4 y 5. Y ahí nos vamos a detener un poquito más cuando sigamos repasando este panorama general. Bien. Entonces, hemos hablado un poco del contexto, hemos dicho que Ageo y Zacarías trabajaron juntos, hemos dicho que esto sucedió en Jerusalén en el año 520 a.C. El mensaje central era que las personas recibieran estas buenas noticias y en buen chileno se pusieran las pilas porque no estaban atentos a las buenas condiciones que tenían allí, condiciones políticas, condiciones económicas, y estaban usando mal los recursos que el Señor les había dado y ese permiso, esa autorización que había dado el otro gobernador, ¿no? El rey de los persas. Entonces, el, el objetivo principal y el propósito de este libro era que motivara a los israelitas que volvieron del exilio a cumplir con su responsabilidad. Ellos estaban desanimados y era esperable, ¿no? Porque volver a un lugar totalmente en ruina eh, no les daba mucho ánimo, o sea, darse cuenta, ¿no? De que tenían que sacar los escombros, como también aparece esta parte de esta historia en los libros de Esdras y de Nehemías. Eso cansaba. Hay momentos en que se nos dice en esos libros, los acarreadores se cansaron, había desánimo, había oposición interna y oposición externa, pero aún así el Señor, ¿qué creen? ¿Cumplió o no cumplió el propósito de reconstruir su templo? A ver, un espacio, ¿lo cumplió? Bien, repasando la historia, sí lo cumplió. Lo cumplió así y esto fue vuelto a reconstruir en 4 años. Y esto fue también una obra maravillosa, ¿no? Así se logró. Bien, entonces a mí me gustaría, mis hermanas, repasar a modo general de qué se tratan las visiones y cómo esto tenía relación con la reconstrucción del templo. Luego de eso vamos a hacer un pequeño puente, ¿no? Desde lo que era el templo para ellos, para los israelitas, y cuál será el templo actual, ¿no? Para nosotros que no somos israelitas. Y luego al final algunas aplicaciones. Entonces, vamos a la siguiente parte.